El gran debate que hay hoy, o el gran diagnóstico que podemos tener hoy, es que este gobierno en el 2003 recibió un país que estaba sobreendeudado y una economía que estaba sobreajustada. Devuelve un país que está desendeudado y una economía que está sobreexpandida, que se duplicó. Ese es el gran cambio de variables, con un Estado que al estar desendeudado es más autónomo. Entonces digo, los pronósticos que recurrentemente se hacen sobre crisis en las variables económicas, sobre distintos tipos de deterioro, no cuajan con la realidad, porque vos tenés un nivel de actividad alto, donde la única aspecto industrial negativo es en la industria automotriz, porque Brasil no nos compra, y nosotros tuvimos políticas de mercado interno para sostenerlo, donde vos tenés que las reservas vuelven a crecer, en parte por los acuerdos con una nación con la cual tenemos un importante intercambio comercial que es China, en parte porque hubo un gran éxito del ministro Kicillof en la colocación de deuda. Por primera vez se colocó deuda sin recurrir a un banco inversor, a un agente inversor. Se fue al mercado y se colocó deuda. Está bien, la tasa es un poco alta, pero se colocó deuda y se recupera el nivel de reservas. Entonces, lo que el gobierno instala acá, frente a la oposición, es: efectivamente, la economía está sobreexpandida. ¿Por qué? Porque apostamos al mercado interno y porque tenemos escasez de dólares. Ahora, frente a esa economía sobreexpandida, el gobierno busca mecanismos de financiar esa sobreexpansión, busca mecanismos de sostener el nivel de actividad. La oposición, todo lo que recurrentemente está planteando es transferir ingresos al sector privado. Bajo impuestos, aumento las tarifas, recorto el gasto público, devalúo. Bueno, este es el gran quiebre de la historia económica reciente que produjo la Argentina, que produjo este gobierno, que frente a la escasez de divisas no produjo un crack cambiario, que destrozara el salario. Yo he escuchado hace poco declaraciones tuyas diciendo: llegamos a un fin de año ordenado y un fin de gobierno ordenado justamente por el cepo, que no es el cepo la palabra, sí, sabemos muy bien. Es la regulación cambiaria. En la Argentina tuvimos crisis 81, 82, 89, 90, 94, 95 y 2001, 2002. Durante los primeros 20 años de democracia, cada vez que faltaban dólares en la Argentina, la economía reventaba. Gracias a la regulación cambiaria, gracias al cepo que llaman, la economía no solo no reventó, sino que mantuvo su nivel de actividad y se llega ordenadamente a poder discutir con autonomía, como lo dijo la presidenta, qué hacemos frente a este escenario. Lo que no se convalida es la pretensión del ajuste. Bueno, la economía está muy expandida, hagamos una contracción. Le hace un ajuste, le hace caída de salario, caída del empleo. Esto es lo que el gobierno no permitió, gracias a la regulación cambiaria y gracias a que el país está desendeudado. Yendo a lo que mencionabas antes, que la mayoría de las propuestas de la oposición tienen que ver con estas recetas habituales, que es reducción del gasto público y todo lo demás. Para eso tiene lecturas concretas, tasa de ganancia para los empresarios. Es la composición de tasa, exactamente. Quería llevarte a una cuestión que tiene que ver más con lo que se está discutiendo en estos días, y es la cuestión paritarias. Mucho se ha retirado desde algunos gremios alejados actualmente del gobierno, que el gobierno pretendía poner un techo. Y bueno, la realidad, creo que la dijo el ministro Kicillof la otra vez, el objetivo de esta discusión paritaria es que el aumento de salarios, o el aumento que se consigue en esas paritarias por gremio, no sea trasladado al consumo, digamos, a los consumidores. Es decir, que el empresario ponga guita de su bolsillo en esa, digamos, o de su rentabilidad, y no transfiera esto a los precios. Esto es una cuestión ideal, pero sabemos que es muy difícil por la inercia que tiene el empresariado argentino, ¿no es cierto? Está bien, pero lo que plantea el gobierno es que nosotros llevamos 12 años, vamos a cumplir en mayo, 12 años de paritarias libres. Debe ser el ciclo más largo de paritarias libres, donde evidentemente con un desempleo a la baja el poder de los gremios se vuelve poderoso, se vuelve con capacidad de negociar. Y negocian los gremios, van cerrando y el salario fue subiendo, se empató y bueno, ahora hay una tensión inflacionaria. Efectivamente, lo que el ministro Kicillof dice es: negociemos de tal modo que se sostenga el poder adquisitivo de los trabajadores y que permitamos que se mantenga estos niveles de producción para poder lograr un acomodamiento de los precios relativos sin traumatismo. Porque cuando la oposición habla de recomponer precios relativos, habla de traumatismos. Lo que estamos diciendo acá es: aprovechemos una gran mesa de negociación, que es la paritaria, entre los gremios y entre los trabajadores, sus representantes, y busquemos ordenar los precios relativos de la economía sin traumatismo, en calma. Esto que la oposición reclama, que tiene que haber diálogo, que tiene que haber consenso, bueno, lo que el ministro les dice: miren, tratemos de ordenar el proceso
salario, precios, sin traumatismo. Siéntense, hablen, y por el otro la presidenta les reclama, inviertan, si tenemos un mercado interno robusto, tenemos gente que compra. ¿Cómo se hace eso? A ver, quiero decir, ¿cómo se logra romper esta también inercia histórica de que el empresariado no reinvierta, no amplíe su base de producción en bienes de capitales o de servicios, como para que realmente la demanda tenga una expansión que sea, digamos, que sea acompañada por esto de consumo? Y ahí la verdad es que yo siempre lo cito a Aldo Ferrer cuando dice, bueno, ahí no hay políticas públicas, no en este gobierno que puntualmente las ha dado, pero que históricamente la Argentina no ha tenido políticas públicas que estimularan la inversión del empresariado, básicamente del argentino, no para hablar del extranjero. ¿Qué hay que hacer? Porque realmente tuvieron épocas de mercados amigables por donde quieras. Han tenido todo tipo de opciones en gobiernos anteriores que jugaron de esa manera y sin embargo esa es una deuda pendiente. ¿Es un karma del empresariado argentino inamovible? Hay algunas de cal y otras de arena en todo este proceso porque es un proceso complejo. Pero, a ver, el gobierno reconoce, sobre todo a partir del 2012, que efectivamente hay dificultades para promover la inversión y actúa. Bueno, va, cierra los acuerdos del CIADI en el Banco Mundial y con eso consigue financiamiento del Banco Mundial y del BID que Estados Unidos estaba vetando por no arreglarlos. Después va al Club de París, cierra el Club de París, consigue acuerdos el caso Toyota es el más emblemático, de financiamiento de la inversión por vía del extranjero cerrando el Club de París. Cierra la expropiación de YPF pagando la Repsol porque cree que con eso logra efectivamente, porque llega Chevron, llega Petronas de Malasia, un shock de inversión sobre vaca muerta, sobre el petróleo no convencional. Es decir, el gobierno toma medidas concretas para alentar la inversión, que es ir cerrando problemas externos, una agenda de problemas externos que faciliten el ingreso de inversión. Por el otro es cierto que el gobierno no tuvo, sacando el Banco Nación, que lo hizo con carácter de oferta, políticas de financiamiento de la inversión. El tan mentado Banco de Desarrollo, Crédito para el Desarrollo. No hubo un intento con el vice allá. No las tuvo, digo, en Brasil de 100 pesos de inversión, 20 pesos o 25 lo financia el Banco de Desarrollo de Brasil, o sea, una cuarta parte. Los trabajadores indirectamente. Aquí efectivamente la inversión se autofinanció con ganancias. Cuando el empresariado ve que le faltan dólares, siente que pierde ganancias, automáticamente desploma la inversión y sube los precios. Esto es lo que viene pasando del 2012 para acá. Y sobre eso el gobierno enfrenta. Ahora, me parece que el país no son las empresas que se ven. Yo lo digo como ex viceministro de Economía. El país tiene 120.000 empresas medianas y 450.000 pymes. Pero pongamos que las pymes es más un universo más atomizado. Pero acá hay 120.000 empresas medianas. Me parece que nos falta un Helbar. Me parece que alguien hable con ese sector empresarial, porque si no nos vamos a comer siempre una voz una voz que los represente, que les dé que los vincule con el Estado de un modo más productivo, más orgánico, para ver realmente cuáles son los incentivos. El gobierno ha hecho mucho esfuerzo en la administración del comercio, impidió que viniera una avalancha importadora, eso el empresariado lo reconoce, ese sector. El mediano y el pequeño. El mediano, sobre todo. A mí me gusta hablar de esos 120.000 actores que han sobrevivido a los 90, que son empresas de buen porte, que tienen capacidad de competir. Bueno, sobre eso me parece que hay que organizarlos y hay que ver cómo llega el Estado para facilitar el proceso de inversión. Me parece que es una larga discusión. Ahora, el gobierno ha hecho esfuerzos. Nos topamos con Griesa y los buitres, pero no es real. El gobierno vino cerrando problemas del exterior. ¿Por qué? Porque eso iba a facilitar el financiamiento de la inversión. Da cuenta de eso, no hay una razón. No, el gobierno va y dice, bueno, a ver, si yo destrabo el BID Banco Mundial, tengo financiamiento de largo plazo y bajo costo. Si yo destrabo el Club de París, los europeos y los japoneses pueden invertir con financiamiento de sus bancos. Si yo destrabo el problema de la expropiación de YPF, voy a lograr, ahí nos perjudicó la caída del precio del petróleo, pero voy a lograr un shock de inversión sobre la cuestión energética, que es uno de los principales factores de pérdida de competitividad de la economía argentina. Entonces me parece que el gobierno trabajó sobre una agenda de inversión y por el otro le está diciendo a los empresarios, señores, les sostengo un mercado interno robusto. Potente, estoy todo el día poniendo plata en eso que la oposición quiere ajustar, que se llama gasto público. Bueno, el 63% del presupuesto nacional es inversión social. El otro 12% es inversión pública. No, eso está claro. Hay ahí tenemos casi el 75% del presupuesto destinado a sostener la demanda agregada. Bueno, eso me parece que es potente. Roberto, me gustaría ir por lo que deja el gobierno después de estos 12 años
Y lo que queda para el próximo periodo presidencial, ya sea para quien recoge el guante, si es que eso pasa a partir de un triunfo del Frente para la Victoria, de sus candidatos, o de la oposición. Y me interesa puntualmente tu lectura sobre la concentración y la extranjerización que ha tenido la economía en los 90 y que me da la impresión que se ha avanzado más bien poco y nada, sí, en estos años. No sé, sí, vos qué... Ahí tenés varias luces y sombras. También, lo mismo que en el problema de la inversión. En primer lugar, lo que queda hacia adelante, esto puede sonar después, no es algo tan complejo. Digo, me parece que vos tenés que generar mecanismos para elevar la producción de gas y petróleo, que en ese camino se va, creo que la expropiación de IPF va en eso. Evidentemente, si el precio del petróleo no hubiera caído, el trabajo sobre Vaca Muerta hubiera sido mayor, pero bueno, sobre las áreas secundarias, ese es un desafío, que creo se va en ese camino, para mejorar la competitividad de la economía argentina. El segundo gran desafío es la relación con Brasil. Brasil nos compraba 200.000 autos por año, nos compra 70.000. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Brasil? Es una situación compleja, es nuestro principal socio comercial, sobre Brasil hay que hablar. Esos serían los dos problemas, digamos, más importantes a trabajar y a resolver. Y después, y la presidenta lo dijo ayer en su discurso, será una tarea del próximo equipo económico, si es que continúa que para mí debiera continuar porque viene haciendo las cosas muy bien. ¿Qué discusión tenemos con el famoso tema holdout? Para bajar la tasa de interés en el cual Argentina puede acceder al mercado. Con ese conjunto de cosas, yo creo que estamos muy tranquilos y con este mercado interno robusto, no deteriorar el mercado interno, hasta para un problema de expectativas, yo creo que Argentina tranquilamente recupera un sendero de crecimiento. Ahora, vos mencionás la posibilidad de llegar a un financiamiento externo como para, bueno, producir este impulso de crecimiento. Ordenarlo a partir de un acuerdo o lo que implique solucionar el asunto con los buitres, pero yo me refería a otra cosa que es importante el financiamiento externo y de eso nos hemos acostumbrado mucho, a vivir del financiamiento externo. No, yo lo que me refería es al excedente del trabajo argentino, del ahorro argentino, bueno, cómo eso empezamos a poder captarlo de una manera en donde esa inversión extranjera o el acceso a los mercados la propia nacional que se va. Exactamente. Bueno, ahí primero me parece, en el aspecto extranjero creo que nos debemos una ley de inversiones extranjeras, es decir, ¿cuánto es lo que puede repatriar a alguien? Exacto. A ver, si nosotros ponemos $1 millón, cualquiera, un empresario nacional o extranjero, no importa, pone $1 millón, y él quiere recuperar el $1 millón en 3 años, va a querer ganar 33% en dólares. Eso no hay economía que aguante. Si él se lo quiere llevar en 10 años, la tasa de retorno da 8,5. Bueno, eso es una cosa. Bueno, la gran discusión es eso. Es la tasa de rentabilidad. Es la tasa de rentabilidad para repatriar un proceso de inversión. Y eso me parece que primero nos debemos una ley de inversiones extranjeras y por el otro nos debemos un gran acuerdo, también, por eso vuelvo a los 120.000 empresarios, para que no toda la ganancia que se obtiene se capitalice en ahorro externo, se capitalice en moneda extranjera. Argentina es un país de 40 millones de habitantes, número 25 en el mundo por tamaño de economía. Digo, hay activos en este país, que valen mucho como para que uno invierta en ellos y pueda ahorrar en activos argentinos. Porque si no tenemos, y ese es el gran fracaso de Perón respecto de Getúlio Vargas, que Perón no logró transformar a los industriales argentinos o los cafeteros o los agropecuarios argentinos en industriales. Exacto. Es decir, aquel que le va bien con una fábrica después se compra un campo. Exacto. En el mejor de los casos, si no por ahí una financiera. O fuga la guita afuera. Bueno, bueno, esa discusión, por un lado una ley de inversiones extranjeras más moderna, pero por el otro un gran debate con los empresarios medianos, los que pueden, porque digo, si no nos acostumbramos a ver al grupo IDEA, al coloquio IDEA, no me acuerdo cuántas siglas hay, el AEA, eso. Foro de Convergencia. Bueno, todo eso no nos ayuda y no van a cambiar. No quieren ese empresariado. Esos hay que disputarles el mercado en el marco del capitalismo con otro tipo de actor. Que yo insisto, son esos 120.000 sujetos con los cuales hay que discutir y hay que discutir ahorro nacional. Y me parece que Argentina tiene hoy condiciones para eso. Creo que las tiene porque me parece que hay actores sociales armados, generados en esto, hay un movimiento obrero interesante, con capacidad de discutir. Bueno, la diferencia entre un movimiento obrero organizado es la diferencia de un movimiento obrero organizado con salarios altos en un proceso de industrialización. Y esto no es algo que haya simplificado a la Argentina, a diferencia de otros procesos industriales. Por eso barrieron siempre a la industria argentina. Exacto. Bueno, porque desde el peronismo para acá no puede haber industria argentina con salarios bajos. Una gran empresa sidero-metalúrgica transnacional, que no la vamos a nombrar, siempre tuvo la idea de que Argentina podía ser industrial con salarios bajos y siempre fracasó. Entonces vinieron los que decían con Cavallo, no, este tiene que ser un país agropecuario de servicios.
Cuando Argentina pierde, tiene el desbalance de las divisas en energía, no es que no produce toda la energía, pero tiene que importar. Y el gobierno tiene que meterse en el medio para que la industria no pague la energía a precio internacional, subsidiando la generación. Ahí pierde un vector de competitividad. Bueno, entonces inmediatamente los empresarios dicen, bueno, quiero mano de obra barata, si no tengo energía barata, y ahí viene la tensión. Claro. Y el gobierno astutamente sostuvo esta pelea y la dio bien. El problema es que tenemos que salir de esto. Seguro. Ahora, ¿falta una vuelta de tuerca en el tema de subsidios de energía al sector industrial? A mí me parece que el gobierno estuvo bien en impedir que la generación de energía afectara a la mano de obra. O sea, subsidiar la generación de energía es bueno. Sí. Fue bueno. No terminamos subsidiando, digamos, el costo salarial al empresariado a partir de un subsidio a la energía. No, porque esta vez la Argentina, a diferencia de otras, la industria siempre fue demandante de divisas, pero esta vez, a diferencia de otras veces, la industria exporta, sobre todo a Brasil, sobre todo a Sudamérica, 2/3 de las exportaciones industriales son a Sudamérica. Y exportar industria con obreros industriales bien pagos es un orgullo para este país, ¿no? Así es. No tenemos que mirarlo como una... Entonces, bueno, no estuvo mal eso, sostener la paritaria libre y sostener la energía a un precio subsidiado, frente a la falta de divisas. El tema es que hay que resolver ese vector de competitividad, hay que ir al autoabastecimiento de energía. Y por el otro hay que dialogar, pero hay que dialogar con otro empresariado para mí. Bueno, quizás la figura que mencionabas de una cabeza que aglutina y represente al sector de las pequeñas y medianas empresas. Las medianas empresas sería determinante para poder después también confrontar con los sectores dominantes. Me parece que es clave porque vos ahí podés lograr una recreación de un movimiento obrero organizado con un sector empresarial que puede liderar un proceso de inversión en este país y que se pare frente, moderno, digo, Argentina es un país que va a vivir en una economía abierta, con un cierto grado de transnacionalización, porque evidentemente todavía estamos lejos de la frontera tecnológica, pero cómo eso se compatibiliza con un modelo nacional, hasta ahora se pudo hacer. Bien. Pero digo, hoy entramos en fricción, un poco porque falta la energía, un poco porque Brasil no nos compra. Roberto, te agradezco muchísimo la presencia y la próxima es para lo que falta que no es poco. Yo soy más optimista a futuro. No, yo soy optimista, pero no deja de ser bastante lo que tenemos por delante. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación.